Bienvenidos, manitas. Estos son los materiales que necesitamos para el trabajo de hoy. Cuerda, no importa el tipo de cuerda que sea. Corcho, también podéis utilizar cartón. Y esta malla de cuadros. Acompañadme, que empezamos. Vamos a hacer unas cestas o macetas. La cuerda que necesitamos, la que tengáis, el grosor no importa. Cuanto más gordito, antes acabaréis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que os pase por los orificios de la malla. Estoy utilizando esta malla metálica de cuadraditos. Cada uno de los cuadrados es de 1,5 centímetros. Esto lo podéis encontrar en ferreterías. Para la base, yo tengo esta pieza de corcho que es de 1,5 centímetros de grosor, pero también la podéis sustituir por cartón de canal. Cortáis tantas piezas como necesitéis para conseguir este 1,5 centímetros. Yo ya tengo hecha esta cesta que la voy a utilizar como pequeño macetero y la he hecho con este tipo de cuerda que es de 4 milímetros de grosor. En el canal tengo otros vídeos en donde hemos hecho otras macetas o cestitas, pero utilizando otros materiales, como pueda ser esta maceta que como base utilicé un envase de yogur de plástico y alambre rígido. Y esta otra que le dimos formita, este quedó muy bonito. Os voy a dejar los enlaces a los vídeos en la cajita de descripción. El tamaño que yo voy a hacer es de, para la base, 24 centímetros por 12,5 centímetros. Y lo he redondeado en las esquinas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser forrar con la cuerda un lado y el otro. El borde no va a ser necesario de momento. Y vamos a empezar a forrar del centro hacia el exterior. Para pegarlo voy a utilizar adhesivo Block. Este adhesivo me gusta mucho porque, aparte de que es un adhesivo que sirve para cualquier superficie, otra de sus características es que seca muy rápido. Podéis utilizar silicona líquida, cola blanca de carpintero o incluso silicona caliente si vais con cuidado para no quemar el corcho. Pues ya están los dos lados con la cuerda y seco. Ahora vamos a los laterales. La malla lo suficientemente larga para que rodee la pieza vuestra y la altura pues también la decís vosotros. Yo la voy a hacer de 6 cuadraditos. En uno de los lados vamos a tener estos alambres porque luego es lo que nos ayudará a unir este lado de aquí con este de aquí. Pues vamos a hacer lo mismo. En uno de los lados largos vamos a quitar una tira y dejar esas pestañitas. Y ahora estos trocitos de alambre vamos a doblarlos formando un ángulo de 90 grados, todos hacia el mismo lado. Estas pestañitas nos van a ayudar a unir estas dos piezas. Vamos a empezar por la parte que aquí está liso. Y vamos a ir clavándolas en el corcho, colocándoles un puntito de adhesivo para que se nos vayan fijando. Y para que se nos quede el lateral fijado, con estas pestañitas de este lado, vamos a abrazar este lado de aquí. Pues ya tenemos nuestra base formada. Después de haberme peleado un poquito con el alambre en esta zona, ya lo tengo listo. Y ahora pasamos de nuevo con la cuerda.
Primero, esta parte de aquí, el grosor de la base, vamos a ir pegando la cuerda sin tejer, simplemente o bien con el adhesivo Block o con silicona caliente, hasta cubrir esta zona de aquí. Pues ahora ya viene lo más entretenido, que es ir tejiendo, pasando la cuerda por los cuadraditos, una vez por delante, otra por detrás. Como ya os dije, yo no estoy utilizando la cuerda más adecuada, es demasiado delgadita, pero es la que más cantidad tenía en estos momentos. Si conseguís cuerda de 4 milímetros como esta, mucho mejor, terminaríais antes, que esta es la que he utilizado para esta cesta. Pero nos vamos a apañar con lo que tenemos. Esta cuerda, sin cortarla aquí, vamos a coger un trocito bastante largo para que nos sea más fácil estar pasando la cuerda, un trocito de celo y forramos la puntita. Y ahora vamos pasando por el primer orificio por delante y lo sacamos por detrás del segundo y vamos pasando cuerda. El siguiente lo metemos hacia adentro y el de al lado hacia afuera. Vamos a ir zigzagueando. El siguiente hacia adentro y en el de al lado hacia afuera. Voy a probar a hacer 2 o 3 seguidos, ya que voy a aprovecharme de que es finita. Hacia adentro y hacia afuera. A medida que vamos tejiendo, vamos tensando la cuerda y presionando hacia abajo. Y así vamos a ir dando vueltas. Primera vuelta terminada y os cuento que no he tenido en cuenta un pequeño detalle. Bueno, sí que lo he tenido en cuenta, pero me ha salido mal. Cuando tejemos de esta manera, que pasamos uno por delante, otro por detrás, uno por delante, otro por detrás, los alambres verticales deberían de ser número impar, para que cuando terminemos cada vuelta, donde hemos empezado por delante, nos toque por detrás. Y así vamos haciendo este diseño, este zigzag. Yo he contado los palitos antes de montar la estructura y tenía número impar. ¿Qué ocurre? Al unir, no tuve en cuenta que al unir el principio con el final, estos dos palitos formaban un único palito, con lo cual he pasado a tener número par de palitos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo termino la primera vuelta, aquí, ¿veis? Empecé por delante. Pues ¿qué ocurre? Que cuando termino la vuelta, vuelvo a tenerlo por delante. Entonces, el diseño no va a quedar como este, o como este, por ejemplo, sino va a quedar todas las vueltas en el mismo palito por delante y todas las vueltas en el palito de lado por detrás. Si vosotros no queréis que os pase como a mí, aseguraros de que tenéis los alambres verticales número impar. Voy a dar unas cuantas vueltas y así veréis cómo queda y lo entenderéis mejor. La primera fila de cuadraditos ya la tengo cubierta. Ahora vais a ver la diferencia de lo que os explicaba antes, hace un momento, y es cómo queda, para que lo entendáis mejor. Aquí, palitos verticales número impar, con lo cual en cada vuelta va alternando.
en la vuelta anterior va por delante la cuerda en cada uno de los palitos, en el de al lado por detrás. Bueno, pues al ser número impar, cuando llegamos al final de la vuelta, en donde habíamos pasado por delante nos tocará pasar por detrás. Y este es el diseño que queda. ¿Veis la diferencia con este? Que todo en cada palito, por ejemplo en el palito número 1 va por delante, en el de al lado por detrás. Delante, detrás. Y siempre es igual porque las piezas verticales son número par. ¿Veis la diferencia? Pues ya que me ha salido así y voy a combinar colores, yo aquí esta cuerda no la corto, la enrollo y la dejo aquí detrás porque voy a hacer franjas de colores, combinando el color cuerda y el blanco. Lo que voy a hacer va a ser que cada color va a empezar por un lado distinto. Si aquí empecé por delante, ahora voy a empezar por detrás, para que aquí me quede por delante. Quiero decir, cuando lo veáis lo vais a entender mucho mejor, porque igual ahora explicándolo os estoy mareando. Van a ir de manera distinta el color clarito con el color cuerda. Y empiezo colocando un puntito de silicona para sujetar esta cuerda blanca. Aquí es donde empecé antes, la cuerda marrón va por detrás de este alambre. Pues he colocado esta cuerda blanca de manera que ahora voy a empezar por delante. Este de aquí, que la cuerda marrón estaba por delante, esta la voy a pasar por detrás. Y así combino colores y también la forma en la que se me queda el tejido. Y seguimos tejiendo, uno por delante, otro por detrás, así hasta terminar la segunda fila del cuadrado. Ya he terminado con la cuerda blanca y la dejo aquí en espera y saco la marrón, que es la que tenía aquí dentro. La blanca, aquí empezaba por la parte de atrás, delante, detrás, delante, y ahora vuelvo a hacer lo mismo que hice aquí abajo con la marrón. Si aquí ahora estaba por detrás, ahora la marrón la empiezo por delante, para que vaya intercalando los colores. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Ayudándome de una aguja lanera para rematar el borde con la misma cuerda marrón, voy a ir dándole vueltas para ocultar el alambre. Y esta cesta la voy a terminar colocándole dos asas. Como veis, aquí ya tengo una puesta y para ello voy a necesitar un alambre que sea fino, no demasiado, que no pierda la forma, pero que tampoco sea de los más gruesos, bolas de madera y la misma cuerda marrón. Lo primero, voy a envolver el alambre con la cuerda y lo iré sujetando con silicona caliente. Colocamos 9 bolitas. Podéis colocar la cantidad de bolitas que queráis dependiendo de lo grande que hagáis el asa.
Y ahora las vamos a colocar entre las cuerdas y pegaremos con silicona caliente. Y esta otra que la hice fuera de cámara la voy a utilizar como maceta y tan solo le voy a colocar esta tirita de borlas. Y ya están listas estas dos piezas. Como os dije cuando empecé a trenzar esta, dependiendo de si los palitos en vertical los ponemos pares o impares, nos saldrá un diseño u otro, pero los dos igual de bonitos. Esta la voy a utilizar como maceta, pero también la podéis usar como cesta para guardar cualquier cosita. Incluso se le puede hacer tapa, igual que hicimos la base, y ser una pequeña cajita. Esta otra, pues una cestita para guardar cualquier cosa, bien sea en el dormitorio, en el salón, en el cuarto de baño, donde lo necesitéis. Incluso le podemos poner alguna plantita. Es un poco entretenido, pero no es difícil. Y ahora en verano, que seguro que algún ratito que otro tendremos de ocio para poder dedicarle a hacer estas dos piezas. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo con amigos y conocidos, y si te gusta el contenido del canal y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!